Saludos, seguimos nuevamente haciendo las demostraciones a dos columnas, pero antes de ir a las demostraciones a dos columnas, nos gustaría clarificar algunos términos que son importantes comprender para poder hacer las demostraciones a dos columnas. Y es que vamos a hablar de lo que son los ángulos suplementarios y complementarios y de algunos postulados que son necesarios para poderlos trabajar. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito acerca de un postulado bien básico que es el postulado del transportador. Y lo que hace básicamente ese postulado del transportador es que le asigna las medidas a cada ángulo. O sea, básicamente hace la función que hace el transportador. La definición dice que si yo tengo un segmento que se llama B y un número R que queda entre 0 y 180, que va a existir solamente un rayo con extremo A que se extiende en el otro lado de AB de tal manera que la medida del ángulo formado es R. Si el postulado está diciendo que yo asigno números, lo que está queriendo decir es que sí, establece que puede haber solo un ángulo en cualquier lado de un rayo dado, por lo que ese mismo ángulo no se volverá a repetir mientras ese rayo gira. Por ejemplo, yo tengo mi lado inicial y tengo mi lado terminal. Yo lo giro y cuando este rayo finalmente se queda quieto, me dice que mide 50 grados. Yo tengo la certeza de que en esta escala que está aquí, yo no voy a volver a tener los 50 grados porque ya le asigna un número. Eso es lo que está diciendo el postulado del transportador. Tengo también el postulado de la adición de los ángulos. Este me dice que si yo tengo un punto interior que se llama R, que es este que está aquí, y está dentro de PQS, ese punto existirá solamente si es cierto que PQR está unido a RQS para formar APQR. Entonces, si ambos están juntos formando el ángulo grande, esos dos ángulos pequeños, yo puedo establecer que R queda en el interior, dentro de ese ángulo. Por el postulado de la adición de los segmentos, yo puedo sumar el ángulo pequeño con el otro ángulo pequeño para que me dé al ángulo grande, que sería PQS. Dos postulados adicionales que vamos a necesitar para resolver las pruebas de dos columnas, el teorema del suplemento y el del complemento. El del suplemento dice que si yo tengo un par lineal, ¿verdad?, que son dos ángulos que quedan adyacentes pero forman un ángulo de 180 grados, un ángulo llano, entonces esos ángulos son suplementarios. Si el ángulo 1 y el ángulo 2 forman ese par lineal, pues yo puedo decir que la suma de ambos ángulos va a dar ¿a cuánto? A 180. Tengo también el teorema del complemento. El teorema del complemento me dice que si yo tengo dos lados no comunes, que serían FG y GH, de dos ángulos adyacentes, y el ángulo adyacente sería FGJ y HGJ, y los dos forman un ángulo recto, yo puedo decir que son complementarios que suman ¿cuánto? 90 grados. Por lo tanto, si GF y GH son perpendiculares, se cruzan formando 90 grados, yo puedo decir que la suma de ese ángulo 3 y ese ángulo 4 me va a dar ¿a cuánto? A 90 grados. Vamos con los ejemplos. Ejemplo 1, yo tengo el ángulo 1 y el ángulo 2 que forman un par lineal. ¿Ok? Y la medida del ángulo 2 es 115. Yo tengo que demostrar la medida del ángulo 1. Por lo tanto, o buscarla haciendo el cálculo. El enunciado dice que la medida del ángulo 1 y el ángulo 2 forman se dan a 180 grados por el teorema del suplemento. Por lo tanto, la medida del ángulo 1 y sustituyo la del ángulo 2 que tengo, que es 115, me va a dar a 180. Y entonces a 180 le resto los 115, que me va a dar la medida del ángulo 1, que es 65, utilizando la propiedad de la igualdad de la recta. Si yo fuera a trabajar con un ángulo recto, en este caso los complementarios, ¿verdad?, con el teorema del complemento, pues yo sé que el ángulo 1 y el ángulo 2 van a formar un ángulo recto.
Por lo tanto, ambos van a sumar 90 por el teorema de complemento. Sustituyo, yo tengo la medida del ángulo 2 es 20. Solo me falta buscar la medida del ángulo 1. Así que muevo 20 al otro lado y lo resto. Y 90 menos 20 es 70 y me da la medida del ángulo 1 por la propiedad de la igualdad de la recta. De esa misma manera como trabajamos los ejercicios, usted va a trabajar los ejemplos, usted va a trabajar los ejercicios. ¿Ok? Mire este caso. Lo planteo, la medida del ángulo 7 más la del ángulo 8 mide 180 por el teorema del suplemento. ¿Ok? Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Pues yo voy a sustituir. ¿Ok? Yo sé que la medida del ángulo 7 es 5x más 5 y que la medida del ángulo 8 es x menos 5, sustituir, ¿ok? Por sustitución. Los pongo ambos juntos y sé que me tienen que dar 180. ¿Qué hago ahora? Pues 5 menos 5 me da 0, se elimina, pero 5 más 1 me da 6, es 180. Sigo con sustitución o simplificación. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar la propiedad de la igualdad de la división. Voy a restar 6 entre 6 y lo que hago en un lado lo hago en el otro y se cancelan y me deja la x sola, consiguiendo que x igual a ¿cuánto? A 30. Como yo necesito conseguir el valor de cada uno, yo entonces sustituyo 5 por 30, que fue la x que me dio, más 5 me da 5 por 30, 150, más los 5, 155. Sé que ese ángulo que es obtuso, que se ve bien grande, 7, mide 155. Como ambos tienen que dar a 180, puedo restarlo, 180 menos 155 y me da 25, o puedo sustituir, x es 30 menos 5 me va a dar a 25. En el caso de la demostración de las relaciones entre ángulos, es importante yo recordar que lo que son ángulos rectos y congruentes. La propiedad reflexiva de la congruencia que habíamos hablado, que es la que habla de que A es igual a A, la propiedad simétrica de la congruencia que me decía que AB es igual a BA, y la propiedad transitiva que me dice que AB es igual a CD, que es igual a AD, ¿verdad? El primero con el último. Son válidas para aplicarlas a los ángulos, ¿ok? Y los siguientes teoremas que vamos a utilizar. El teorema de los suplementos congruentes, que me dice que los ángulos complementan el mismo ángulo o los ángulos congruentes son congruentes. El teorema de los complementos congruentes me dice que los ángulos complementan el mismo ángulo o los ángulos congruentes también son congruentes. El teorema de los ángulos opuestos por el vértice. Si dos ángulos son opuestos por el vértice, o sea, si quedan mirándose ellos mismos uno al otro, por lo tanto son congruentes. El teorema que dice que las líneas perpendiculares se cruzan para formar 4 ángulos rectos. Esta es básicamente también la definición de perpendicularidad, porque yo sé que si tengo 2 líneas perpendiculares siempre voy a tener 4 ángulos rectos o congruentes. Que todos los ángulos rectos son congruentes, claro, porque el ángulo recto siempre mide 90 y si es recto todos van a medir 90. Las líneas perpendiculares forman ángulos adyacentes congruentes, eso también lo estuvimos viendo. Si dos ángulos son congruentes y también son suplementarios, entonces cada ángulo es un ángulo recto. Si miden lo mismo, pues 180 entre 2 no hay nada más, tiene que ser 90, por lo tanto tienen que ser rectos. Y si dos ángulos congruentes forman un par lineal, entonces esos ángulos son rectos. Vamos a ver una demostración a 2 columnas utilizando esos teoremas que están ahí. Me dan que ABC y CBD son complementarios, eso está dado. Y también me dan que DBE y el ángulo CBD forman un ángulo recto, eso también está dado. ¿Ok? ¿Qué yo tengo que probar o demostrar? Yo tengo que demostrar que ABC y DBE, ¿verdad?, son congruentes. ¿Qué yo establezco entonces? Pues yo puedo establecer
que DBE y CBD son como, son complementarios, ¿ok? Porque forman un ángulo recto. Por lo tanto, eso me permite ver que si ambos son complementarios, deben medir ¿qué? Deben medir lo mismo. Así que los ángulos complementarios a los mismos ángulos son complementarios. Mírelo aquí. El teorema de los complementos congruentes. Aquí hice algunos ejercicios para que usted los pueda ir trabajando. Llené algunos de los blanquitos para facilitar un poquito esto. Recuerda que el primero siempre va a ser que el dado y que el último siempre va a ser que lo que yo quiero probar. Me gustaría que lo razone, aunque ya prácticamente está dado el ejercicio, para que usted vaya enlazando de qué manera se va creando esta parte de la demostración en cuanto a los ángulos. Aquí le dejo el ejercicio 1 y el ejercicio 2, que está más vasito, para que usted rete su intelecto a ver cómo le va con este asunto de la demostración de los ángulos.